que me corresponde, el marco contractual de la construcción. Realmente este tema puede ser abordado desde distintas perspectivas. Digamos que uno puede tener distintos criterios para clasificar y para tratar de sistematizar el marco contractual de la construcción. Podría uno, por ejemplo, analizar cómo se van celebrando contratos a medida que se va estructurando y desarrollando un proyecto de construcción. Podría uno también examinar el marco contractual a partir de la revisión de los sujetos que intervienen en la actividad constructiva. Por el tiempo que tengo y por la naturaleza del auditorio, yo he querido utilizar un criterio, como lo iremos viendo un poco más adelante, relativo a la función o al propósito que cumplen los contratos en el marco de la construcción, de la actividad constructiva. Entonces vamos a agrupar los contratos, los distintos contratos que intervienen, dependiendo de la función o el propósito que cumplen. Y en cada uno de los grupos he escogido un contrato, tal vez el más importante, el más representativo, para tratar de hacer una aproximación a cada uno de esos contratos. Antes de analizar esos contratos en particular, quisiera hacer unas breves precisiones iniciales que creo que son necesarias. Me van a perdonar los abogados cuando trate temas jurídicos que tal vez todos conocemos, también me perdonarán los ingenieros, los técnicos, cuando haya temas obvios para ustedes, pero no tanto para nosotros los abogados. Lo que voy a tratar de hacer es una revisión muy general y básica de todo el panorama del esquema contractual de la construcción. Lo primero que debemos advertir es que en Colombia no existe un régimen general, un estatuto que regule la contratación en materia de construcción. No tenemos en construcción un estatuto como podría ser el del transporte, el de los servicios públicos, el de minas, el estatuto orgánico del sistema financiero. En fin, a pesar de la importancia, de la gran relevancia de esta actividad en la economía, no existe un estatuto o un régimen general que aglutine la regulación de los contratos en materia de construcción. Tenemos que buscar entonces, como apoyo para construir ese régimen general, varias normas que están más o menos dispersas. Encontramos normas básicas en el Código Civil, algunas normas importantes en el Código de Comercio, en la Ley 80, naturalmente, el Estatuto General de la Contratación Pública. También hay normas que nos sirven para ir construyendo este marco contractual. El Estatuto Orgánico del Sistema Financiero contiene normas muy importantes. El Estatuto del Consumidor, naturalmente, de gran relevancia, sobre lo que la doctora Verónica nos expondrá esta tarde, la Ley 1480. Y también tendríamos que acudir a la Ley 400 sobre construcciones sismorresistentes. Allí hay algunas normas que permiten alimentar este marco contractual para irlo construyendo. No son las únicas, menciono tal vez las más importantes. Ahora, tengamos en cuenta que no hay, como todos lo sabemos, naturalmente, no hay un solo esquema contractual en materia de construcción. Los esquemas contractuales son más simples o más complejos dependiendo de varios factores, dependiendo de las necesidades que tenga el interesado en la construcción, dependiendo de la naturaleza de la obra, dependiendo del propósito que tenga un determinado proyecto de construcción. De manera que no es lo mismo, por ejemplo, que yo tenga un inmueble, un lote de terreno, y quiera construir sobre él
una casa de habitación, una finca, que ese sea mi interés y mi principal propósito. Si eso es lo que ocurre, pues yo tendré que armar un esquema de construcción, en ese caso será más o menos simple, en el cual probablemente necesitaré una financiación, entonces vincularé a una entidad financiera, es posible que celebre una hipoteca, un leasing. Por otro lado, tendré que celebrar un contrato de construcción con un profesional y eventualmente, dependiendo de la complejidad de la obra, podré tener un interventor, contratar un interventor, un supervisor, en fin. Pero ese esquema, miren que es relativamente sencillo cuando se trata de satisfacer una necesidad individual, privada. Cosa distinta ocurre cuando el proyecto consiste, por ejemplo, en la construcción de grandes unidades de vivienda, de parcelaciones, por ejemplo, proyectos de oficina, consultorios, clínicas, en fin. Miren que en ese caso el esquema contractual va a tener que ser un poco más complejo porque va a haber muchos más interesados, muchos más actores vinculados a ese proyecto de construcción. Entonces, probablemente también se necesitará financiación, pero tendremos que acudir a otras instituciones, entidades, como por ejemplo una fiduciaria, una compañía de leasing. De manera que lo que quiero plantearles es que siempre al concebir o al iniciar un proyecto de construcción es muy importante desde un principio conocer y determinar el esquema que necesitamos para esa construcción. A veces nos excedemos en el esquema, a veces nos quedamos cortos. A mitad de la obra uno dice, ¿cómo es posible que no haya vinculado a este proyecto a una fiduciaria? Resultan los problemas a mitad de camino. O de pronto ocurre lo contrario, el proyecto sale tan bien, no tiene ningún inconveniente, uno dice, de pronto no habría sido necesario tener a tantos actores involucrados aquí. Entonces, el primer llamado que yo les hago, tanto a nosotros los abogados como a los técnicos, es que al emprender un proyecto siempre tengamos muy claro cuál es el esquema que necesitamos para no excedernos y también para no quedarnos cortos. Ahora bien, sin importar el esquema que utilicemos, lo cierto es que el contrato como institución es un instrumento fundamental para cualquier proyecto constructivo, el más simple o el más complejo, porque el contrato es una herramienta que permite ordenar las relaciones entre los distintos sujetos que intervienen, determinar cuál es el papel de cada uno, delimitar el papel de cada uno, también distribuir los riesgos. Esa es una función básica del contrato, de cualquier contrato. ¿Quién va a correr con un determinado riesgo? ¿Quién asume ese riesgo? Además, el contrato fija o delimita las responsabilidades de las partes, de los distintos intervinientes, y cumple naturalmente una función esencial, que es la de prevenir, evitar litigios, evitar pleitos. Uno vive muy contento cuando todo marcha bien, pero cuando aparecen las dificultades empieza a mirar hacia atrás y se pregunta, ¿aquí qué faltó? ¿Qué previsión pudimos haber omitido para efectos de evitar este problema, este litigio, esta diferencia? De manera que si en el contrato desde un principio están claras las reglas de juego, delimitados los papeles y las responsabilidades, es muy probable que ese contrato transcurra, se ejecute normalmente sin dificultades graves y que no tengamos que llegar a un proceso judicial, a un litigio, en fin, a alguna diferencia. Tengamos en cuenta entonces que el contrato como instrumento cumple esa función primordial. Muy rápidamente, para que logremos organizar un poco el esquema, ¿cuáles son los principales actores
sujetos que intervienen en la construcción. Aquí hay solo algunos, naturalmente puede haber otros vinculados, pero hagamos un repaso muy rápido de esos actores. Los dueños de las obras, los contratantes, fundamentales en cualquier proyecto constructivo, los promotores, los que se encargan de la estructuración de todo el proyecto, desde el principio hasta el final, obviamente los constructores, que son los profesionales protagonistas en esta actividad, pero también hay otros actores que juegan papeles muy importantes. Hay inversionistas, arquitectos e ingenieros, tenemos diseñadores, calculistas, ingenieros de suelo, ambientales, geotecnistas, hidráulicos, en fin, una serie de profesionales que cumplen funciones muy importantes. También intervienen gerentes de proyectos, comisionistas, en general comercializadores de los proyectos. Obviamente depende, como les decía ahora, de la naturaleza de cada proyecto. Habrá más o menos actores involucrados, pero en general estos son los que pueden intervenir en un proyecto grande. Están los interventores y los supervisores técnicos, proveedores de materiales, entidades financieras que cumplen un papel fundamental, y aquí tenemos bancos, compañías de leasing, fiduciarias, los consumidores, que en muchos proyectos pues son los destinatarios finales de las unidades, de los inmuebles que se van a construir, y no las podemos dejar de lado las autoridades públicas o que cumplen funciones públicas, curadurías, entidades de planeación, autoridades ambientales, probablemente superintendencias y naturalmente la jurisdicción en algunos casos en que tenga que intervenir. Todos esos actores involucrados en proyectos de construcción están relacionados de alguna u otra manera a través de estos instrumentos, de unos contratos, acuerdos de voluntades que se celebran para cumplir un propósito específico. Vimos entonces cuáles son los principales sujetos, cuáles son ahora los principales contratos que se vinculan a proyectos constructivos, que son necesarios celebrar o tener en cuenta en la mayoría de proyectos constructivos. Tal vez el contrato fundamental, el contrato de obra o empresa, pero naturalmente no está solo eso. Tenemos una serie de contratos adicionales que es necesario celebrar en determinados proyectos. Los contratos en general de consultoría, que son contratos de prestación de servicios y se rigen básicamente por las reglas del mandato. Contratos de encargos fiduciarios y fiducia mercantil. Ahorita veremos ese vehículo que es muy importante para darles confianza a todos los intervinientes. Hay contratos de trabajo pues, con los obreros, los trabajadores de las obras, contratos de compraventa y de suministro de materiales y también contratos de compraventa de unidades inmobiliarias. El contrato de compraventa puede tener unos contratos, digamos, antecedentes que lo sirven para preparar esa etapa final, los contratos de promesa y de opción. Tenemos el contrato de arrendamiento de equipos y de maquinaria, pero también arrendamiento financiero, como veremos ahorita. El contrato de leasing, los contratos para la financiación, mutuo, hipoteca, prenda, interventoría, digamos que lo quise poner aparte, aunque en la ley 80 está tipificado como un contrato de consultoría, el contrato de mandato que les mencionaba ahora, y también podemos encontrar en distintos proyectos contratos de sociedad y contratos asociativos, que no son estrictamente de sociedad, pero que cumplen un propósito asociativo. Entonces, miren, tenemos esta lista de actores, de intervinientes, que ahorita la miramos, y tenemos esta relación de contratos que tienen que ver con la actividad constructiva. La pregunta es, ¿cómo los clasificamos? ¿Cómo los sistematizamos? Esa era mi labor antes de esta conferencia. Les confieso que me dio un poco de trabajo porque no es fácil encontrar un criterio clasificatorio que permita exponer de manera sencilla
pero completa el panorama del marco contractual en la construcción. El esquema que les propongo para que analicemos es este. Como les decía ahora, vamos a mirar los contratos a la luz de la función, del propósito que cumplen en la actividad de la construcción. Y de esa manera podremos agrupar los distintos tipos de contratos para poder ubicar dónde se encuentran, a quiénes les competen y cuáles son las funciones que cumplen. Hay un primer grupo, naturalmente puede haber otros grupos en la clasificación, pero estos son los básicos. Hay un primer grupo de contratos a los que tenemos que acudir y tienen el propósito de servir para la construcción de la obra. Es decir, los contratos que están en función de la confección de la obra material. Ahora veremos básicamente cuáles son y explicaremos uno de ellos. Ese es un primer grupo, tal vez el grupo fundamental. Hay otros contratos que los he agrupado como contratos de consultoría, contratos de asesoría, de prestación de servicios, que no tienen como propósito específico la confección de la obra física, pero que están al lado de ese primer grupo y que ayudan, sirven a que la obra marche de manera normal. Un tercer grupo tendremos los contratos que cumplen el propósito de financiar los proyectos de construcción. Allí los tenemos y veremos cuáles son. Cómo buscar recursos para que la construcción pueda salir adelante. No siempre, pues escasamente ocurre que quien va a construir un proyecto tiene todo el dinero en caja, tiene que buscar naturalmente una fuente de financiación. Y un cuarto grupo también muy importante, sobre todo en proyectos de gran envergadura, en proyectos grandes, los contratos que sirven a la estructuración, la promoción y la venta de los proyectos. Esas son las cuatro grandes agrupaciones de contratos y lo que voy a hacer en adelante es tratar de sistematizar un poco cada grupo y elegir, como les dije, en cada uno de ellos un contrato para que nos detengamos un momento en uno de esos contratos, tal vez el más importante de cada grupo. Entonces, tenemos los contratos para la construcción de la obra, para la confección de la obra material. Allí naturalmente el contrato de obra o de empresa es el más relevante, en ese nos detendremos, pero también hay otros contratos que necesitamos conocer y mencionar, contratos de compraventa y suministro de materiales, se celebran en obra contratos de arrendamiento, de maquinaria y equipos, y otra serie de contratos muy importantes también para la obra, contratos de trabajo, en general contratos de prestación de servicio. En cuanto al contrato de obra, que es el fundamental en este primer grupo. Miren, la legislación colombiana no regula de una manera extensa, profunda, las distintas modalidades de contratos de obra. El Código Civil regula los contratos para la confección de una obra material de una manera muy general y en el artículo 2060 trae unas reglas aplicables a los contratos de obra a precio único o a precio global. Sin embargo, esta es tal vez una de las materias en las que la práctica, la experiencia va desbordando, va superando la regulación y uno encuentra una serie de modalidades de contratos muy importantes de obra que no necesariamente tienen una regulación específica en el ordenamiento, pero existen, se celebran todos los días. Lo que quiero con el contrato de obra es plantearles un panorama muy general de las distintas modalidades de contratación para la confección, para la realización de obras materiales. ¿Por qué me parece importante esto? Yo creo que en términos generales todos podemos conocer de una u otra manera en qué consiste un contrato a precio global, qué es un contrato por precios unitarios, a qué corresponde un contrato por administración delegada.
Digamos que los conceptos normalmente los tenemos claros, pero en la práctica se encuentra uno con muchas dificultades porque estas modalidades de contratación se empiezan a mezclar, a interrelacionar y a veces no sabe uno finalmente qué contrato está celebrando o lo peor, si ya lo firmó, no sabe qué contrato ha celebrado. Lo que quiero plantearles entonces es que desde un principio es fundamental que tengamos claro cuando vamos a celebrar un contrato de obra con un constructor, cuál es la modalidad de contratación que queremos utilizar. Porque dependiendo de la modalidad a la que acudamos, los riesgos de ese esquema de contratación estarán repartidos de una manera totalmente distinta. Hagamos un repaso breve y rápido a estas distintas modalidades de contratos de obra. El que regula el Código Civil, por lo menos donde hay reglas específicas, el contrato único, a precio global, también llamado contrato a precio alzado, con una modalidad específica que ahorita la mencionamos brevemente, el contrato llave en mano. En este contrato, en esta modalidad, los riesgos, la gran mayoría de los riesgos, los corre el contratista. ¿Por qué razón? Porque por un precio único, en principio invariable e inmodificable, él se compromete, el contratista, el constructor, a ejecutar toda la obra dentro del plazo estipulado. ¿Qué pasa entonces si presupuestó mal las cantidades de obra? ¿Qué pasa si durante la ejecución del contrato hubo un alza en los precios de los materiales? ¿Qué ocurre si por circunstancias de la economía el precio de los jornales se incrementa? El constructor es el que asume esos riesgos. ¿Por qué? Porque él se compromete con el contratante, su acreedor, a entregar una determinada obra de acuerdo con unos diseños, con unos planos, por un precio único. Ese precio incluye todos los gastos y costos de la construcción, los impuestos y el AIR, la administración, imprevistos y utilidades. Miren la importancia de saber que cuando estamos celebrando un contrato de obra a precio único o a precio global, esos riesgos están fundamentalmente en cabeza del constructor. Y por tanto el constructor no tiene derecho, salvo excepcionales casos, a solicitar un aumento del precio, una revisión del precio. En la práctica esto no se cumple con mucha frecuencia, a pesar de tratarse de contratos a precio global. En muchas oportunidades encuentra uno reclamaciones de los constructores por aumento de precios, pero por eso es muy importante tener claro que si se trata de un contrato de obra a precio único o a precio global, el constructor no tendría derecho a esos aumentos. Hay pocas excepciones. El Código Civil, en el artículo 2060, regula esta excepción y la leo muy brevemente. Artículo 2060, regla segunda. Si circunstancias desconocidas, como un vicio oculto del suelo, ocasionaren costos que no pudieron preverse, deberá el empresario hacerse autorizar para ellos por el dueño, y si éste rehúsa, podrá ocurrir al juez o prefecto para que decida si ha debido no preverse el encargo de obra y fije el aumento de precio que por esta razón corresponde. Miren, por circunstancias excepcionales, imprevistas, como por ejemplo, es lo que dice el Código Civil, como por ejemplo un vicio oculto del suelo, tendría derecho el constructor a pedir una revisión de los precios, pero no es lo usual. A veces se pacta también entre las partes que por ciertas agregaciones o modificaciones de las obras haya una variación en el precio único, o por ejemplo para ciertas partes de la obra solamente. Pero esos son pactos expresos y excepcionales que se hacen en el contrato a precio único. Esta modalidad de contratación debería utilizarse, digo debería porque desafortunadamente no ocurre siempre así en la práctica, debería utilizarse para obras no muy complejas, obras en las cuales desde un principio es posible prever
con cierta precisión qué cantidades de obras se utilizarán, cuánto durará la construcción, cuánto valdrá la construcción. El constructor está corriendo bastantes riesgos en esta modalidad de contratación, de manera que no debería utilizarse para obras muy complejas, pero en la práctica se hace. Hay una modalidad especial que ustedes, pues que siempre hemos oído mencionar, el contrato llave en mano. Es una modalidad de contrato a precio único, pero con la característica de que el constructor se compromete a ejecutar, a veces incluso a diseñar la obra desde un principio y a entregarla en funcionamiento. El contrato llave en mano se utiliza para obras específicas, por ejemplo hidroeléctricas, sistemas de comunicación, redes de energía, incluso para proyectos inmobiliarios, proyectos constructivos grandes, centros comerciales, parcelaciones, en fin. Pero digamos que no es una modalidad independiente, es un contrato a precio único con unas características especiales. En el contrato a precios unitarios o por series de precios unitarios, que también se denomina así, los riesgos son compartidos. Miren que mientras allí decíamos que los riesgos son del contratista en el contrato a precio único, en este contrato los riesgos son compartidos. ¿Por qué razón? Porque se determina previamente un precio para cada parte de la obra, de acuerdo con una determinada unidad de medida. El metro cúbico de excavación, el metro cuadrado de pintura, tantas toneladas de adobe, tantos kilos o toneladas de acero o de hierro. Se determina el precio para cada unidad. Naturalmente, en estos contratos, y los ingenieros, los técnicos lo saben mejor que nosotros los abogados, puede haber unas fórmulas de reajuste para determinados precios, acudiendo a ciertos criterios, mayores porcentajes de obra o variación en los precios del mercado, en fin. Si bien son precios fijos unitarios, puede haber algunas variaciones. Y el tercer tipo de contrato de obra, que lo utilizamos con mucha frecuencia, es el contrato por administración delegada, en el cual los riesgos son básicamente del contratante. El contratante corre, el dueño de la obra corre con los riesgos de mayores cantidades de obra, corre con los riesgos de variación de los precios. ¿Por qué? Porque la remuneración del contratista está en función de un porcentaje de los costos directos de la obra. Materiales, mano de obra, maquinaria, equipos. El contratista tendrá derecho a un porcentaje del valor de esos costos directos, pero no asume el riesgo de mayores o menores cantidades de obra ni de variación de los precios. Ese riesgo lo asume el contratante, el dueño de la obra. Aquí hay un papel fundamental del constructor, porque además de construir, el constructor administra los recursos del contratante, es un administrador de su dinero. Y entonces, además de su labor de construcción, tiene unas labores administrativas muy importantes y lo representa. Naturalmente responde el constructor frente al contratante por esa administración de recursos. Hay usualmente en este tipo de contratos unos anticipos y unos fondos rotatorios que se van alimentando por el contratante para que siempre haya recursos para toda la obra. Y algo muy importante, que lo encuentra uno en los contratos por administración delegada: todos los beneficios que se obtengan deben favorecer al contratante. Si el contratista al comprar materiales obtuvo descuentos, comisiones, exención de impuestos por alguna razón, esos beneficios deben trasladarse al contratante, porque si el contratante está corriendo la mayoría de los riesgos, pues él debe beneficiarse con esas rebajas o con esos descuentos. De manera que les hago un llamado especial a que siempre tengamos en mente este esquema de contratación de obra para que sepamos en un momento determinado cuál nos conviene más o cuál le conviene más al proyecto, cuál satisface mejor las necesidades de cada uno dependiendo de la posición en la que se encuentre, si como contratantes, si como constructores, como asesores, en fin. Como el tiempo es corto, vamos rápido al
Segundo grupo de contratos, el contrato de o los contratos de consultoría. En la Ley 80, el régimen de contratación estatal, se tipifican estos contratos de consultoría y se habla básicamente de estos: interventoría, contratos para la elaboración de diseños, contratos para estudio de suelos y topografía, y hay otros contratos de consultoría como asesorías en temas ambientales, en fin. Son contratos que ayudan, sirven para colaborarle al constructor en la elaboración de la obra, le dan soporte, no son contratos orientados específicamente a la construcción física de la obra, pero sirven como insumo para que la construcción pueda desarrollarse sin problemas. De este grupo quise referirme tal vez al más importante, de mayor aplicación práctica, el contrato de interventoría. Puede haber interventoría, como ustedes saben, de diseños o interventoría de obra. Hablemos básicamente de la interventoría de obra. En la Ley 80, como les decía, este contrato está caracterizado como un contrato de consultoría. ¿Quién es el interventor? El interventor es el supervisor del contrato, y no solamente en aspectos técnicos constructivos, sino también en aspectos administrativos y contables. Y esto es fundamental que siempre lo tengamos presente. El interventor es el representante del dueño de la obra frente al contratista durante la construcción y en el sitio de la obra. Generalmente se dice que son el interventor, los ojos del interventor son los ojos del contratante, del dueño de la obra en la construcción. Este sujeto juega un papel fundamental, sobre todo en obras complejas. Es muy importante su participación. ¿Por qué? Porque es el asesor permanente, el asesor técnico permanente del contratante, del dueño de la obra, y es quien está encargado de velar por la calidad de la misma, velar que se ejecute de acuerdo con los diseños, con el contrato y con los reglamentos. Y cumple un papel muy importante como mediador entre el contratante y el constructor. Pero es fundamental que tengamos claro, el interventor no es un asesor técnico del constructor, es asesor técnico del contratante, del dueño de la obra. No podría ser asesor porque su labor fundamental consiste en supervisar a ese constructor, de manera que puede servir como mediador, puede dar instrucciones, pero no es un asesor técnico permanente del constructor. Las principales obligaciones de un interventor en una obra las podríamos sistematizar así: garantizar que la obra se ejecute de acuerdo con los diseños, aprobar modificaciones de diseños, algo muy importante, controlar la calidad de los materiales. Desafortunadamente no en todas las obras de construcción, ni siquiera en las obras de construcción de vivienda, no en todas participa un interventor, y a veces luego encontramos dificultades y vemos como hacia atrás la necesidad de que un experto estuviera supervisando la calidad de los materiales. El interventor también tiene la responsabilidad de medir cantidades de obra, sobre todo cuando este factor es importante para la determinación del precio, como por ejemplo en el contrato por precios unitarios o por administración delegada. Y tiene que hacer la entrega final del proyecto, estar presente en esa entrega. Quiero llamarles la atención sobre un punto que me parece muy importante en el desempeño profesional de cada uno de nosotros. En los contratos de interventoría muchas veces se desfiguran, se le asignan al interventor una serie de obligaciones que no son propias obligaciones o funciones que no son propias de su actividad, y entonces el interventor termina siendo o un diseñador o un controlador de lo que está pasando en la obra, pudiendo adoptar incluso decisiones que a él no le competen, realizar determinados pagos de manera autónoma sin que le hayan dado las instrucciones respectivas. Miren que esos contratos de interventoría muchas veces se desfiguran y el asunto se vuelve muy problemático cuando se trata de buscar responsabilidades.
le dicen al interventor, usted debió haber previsto esto porque en el contrato lo dice, pero resulta que esa no era una función, por lo menos una función típica de un interventor. Entonces, uno debe tener el cuidado de revisar muy bien los contratos de interventoría y procurar que la labor del interventor sea la propia de su actividad, de lo que a él le compete, sin que se le asignen otras funciones que van desfigurando su actuación. Y sin pretender introducir el tema que esta tarde el doctor Arturo Solarte tratará sobre el tema de responsabilidad en materia de construcción, hay un punto que me parece muy importante y que a veces dejamos de lado, es el de la responsabilidad civil, bueno, y de otros tipos, pero fundamentalmente civil, del interventor. El interventor es responsable frente al dueño de la obra, es su mandatario. Él controla la obra por instrucción del contratante, entonces frente a él responde, pero también responde frente al constructor por deficiencias, negligencias, falta de información, instrucciones impartidas de manera equivocada. Allí también hay una responsabilidad importante. Y más aún, la responsabilidad civil del interventor puede comprometerse frente a terceros, como profesional. Un consumidor, un comprador de unidades de vivienda, de locales, de lotes, bien podría ser responsable a un interventor si en desarrollo de su actividad profesional ha cometido algún acto de negligencia, de imprudencia, ha incumplido sus funciones como interventor de la obra. Les llamo la atención sobre esto porque uno a veces piensa, hombre, el interventor frente a quién responde, frente al que lo contrató, el dueño de la obra, pero miren que hay otras responsabilidades muy importantes y por eso es fundamental que las funciones del interventor estén bien delimitadas, que él sepa qué es lo que tiene que hacer como interventor y que no ocupe espacios de otros sujetos que también deben intervenir en la construcción. En materia, estamos bien de tiempo, pero 5 minutos. En materia de financiación, contratos para la financiación de proyectos. Tenemos desde los contratos más simples que siempre conocemos, contratos de hipoteca y prenda que normalmente garantizan un contrato de mutuo. En materia de construcción pues se le da esta denominación, el crédito constructor. También hay otros esquemas de financiación como esquemas societarios o contratos asociativos, pero hay un instrumento muy importante que lo quise traer porque a veces pensamos que el leasing es solamente el leasing habitacional, el que yo tomo para adquirir mi apartamento, mi vivienda, pero el leasing y el arrendamiento operativo cumplen papeles muy importantes en la financiación de proyectos constructivos. En grandes proyectos, un constructor se enfrenta a la necesidad de tener un flujo de recursos y entonces puede acudir a un banco y pedirle que le otorgue un crédito, un contrato de mutuo, un crédito constructor, y para eso le ofrece una hipoteca, por ejemplo, sobre el lote de terreno. Ese es el esquema tradicional que conocemos. Pero hay un esquema muy importante, de mucha aplicación práctica, que se realiza a través de estas figuras, el leasing y el arrendamiento operativo. Son, como les digo, instrumentos muy útiles para la financiación de proyectos, pero sobre todo de proyectos que tienen vocación de permanencia en manos del interesado. Me explico, no se trata de proyectos que vayan a ser enajenados como edificios de apartamentos, unidades de casas, parcelaciones. No, el leasing fundamentalmente opera como mecanismo de financiación para proyectos que van a permanecer en manos del interesado. Por ejemplo, una empresa de generación de energía necesita construir y poner a operar una hidroeléctrica. La obra va a quedar en sus manos, la va a operar ese interesado. Puede acudir al leasing para la financiación de esa obra. También ocurre con frecuencia. Por ejemplo, en financiación de la construcción de centros comerciales,
cuyos locales van a quedar en manos del constructor o del promotor y no van a ser enajenados a terceros, que es una modalidad que se está utilizando muchísimo. El constructor realiza la obra y luego simplemente arrienda, alquila los locales a los interesados, pero conserva la propiedad. El contrato de leasing y el arrendamiento operativo son instrumentos muy importantes entonces en ese tipo de proyectos para la financiación. ¿Qué pasa? En estas dos figuras, leasing y arrendamiento operativo, la compañía que otorga el crédito es la propietaria del inmueble. El interesado es un locatario, no es dueño del inmueble o en general del proyecto. Es un locatario que tiene la vocación de adquirir ese proyecto en el futuro. Cuando relacionamos el contrato de leasing con la construcción, encontramos entonces que el esquema opera de la siguiente manera. Si yo necesito realizar una obra de construcción y voy a acudir a este mecanismo de financiación, le digo a la compañía leasing, mire, yo tengo este lote de terreno, o voy a adquirir este lote de terreno para hacer una obra. Le traslado a usted la propiedad, o adquiérala si está en manos de un tercero, la propiedad de ese lote de terreno. Usted, compañía leasing, por instrucción mía, contrata la construcción y usted también la financia porque va a ir haciendo desembolsos para esa obra de construcción, de manera que la compañía leasing va a ser la titular, la propietaria de ese inmueble, de esa obra, de ese proyecto. Yo voy a ser un locatario con vocación de adquirirlo en el futuro, pero lo más importante es que como la compañía es la propietaria, tiene la mayor seguridad para otorgarme la financiación que yo estoy requiriendo. Entonces hay básicamente dos modalidades. El leasing financiero puro, en el que el locatario, además de pagar unos cánones, va amortizando al capital y al final tendrá una opción de compra fijada previamente con un porcentaje normalmente entre el 1 y el 10%. Y hay una modalidad que es bien interesante, el llamado arrendamiento operativo. En ese arrendamiento operativo resulta que el locatario no amortiza a capital, simplemente paga cánones de arrendamiento, pero con una ventaja muy importante, es que desde un principio entre la compañía y el interesado se suscribe una promesa de compra-venta para que al final del contrato, pueden ser 10 años, el interesado pueda adquirir el proyecto, el inmueble, la obra. Con esta ventaja, por el precio que esa obra tiene hoy y no por el precio que va a tener dentro de 10 años o durante el tiempo que dure la financiación. Entonces miren la gran ventaja de este esquema. Yo necesito construir una clínica que vale 10.000 millones de pesos. Obviamente no tengo los recursos. Le digo a la compañía leasing, contrate usted la construcción y financieme el proyecto, desembolse recursos para poder hacer esa construcción. Durante 10 años yo le pago unos cánones de arrendamiento que fijamos previamente y desde ahora firmamos una promesa de compra-venta para que dentro de 10 años yo pueda comprar ese inmueble. ¿Por qué valor? Por el valor que el inmueble tiene hoy, no dentro de 10 años. Entonces yo tengo la gran ventaja de que además de que consigo una fuente de financiación, me voy a ganar toda la valorización de ese proyecto. Uno a veces les pregunta a la compañía leasing, ¿y esto a ustedes financieramente cómo les funciona? Eso no parece rentable, y la verdad es que el esquema está bien estructurado para que sea rentable. Rápidamente, ¿qué ventajas tienen estas dos figuras? El leasing y el arrendamiento operativo. Representan una mayor facilidad para acceder al crédito. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo vaya donde un banco y le diga, présteme un dinero, ¿qué garantía me da? Una hipoteca sobre este inmueble, pero el inmueble sigue siendo mío. El banco puede que me dé el crédito, pero puede que me diga, esa garantía podría ser riesgosa. En cambio, la compañía leasing tiene la seguridad
de contar con la propiedad del proyecto o de la obra. Ahí no hay una garantía con propiedad en cabeza de otro, sino una garantía muy seria que le permite a la compañía leasing tener la propiedad del proyecto, de manera que si yo le incumplo, la compañía se quedará con la propiedad de ese proyecto. Y otra ventaja, me quedan 2 minutos por mencionar solamente otra ventaja, es que solo en el leasing o en el arrendamiento operativo solamente se pagan intereses sobre los valores que se van desembolsando. Entonces, miren que si unimos este esquema con el de la construcción, es bastante atractivo. Porque si yo voy simplemente a pedir un crédito constructor, el banco me dice, aquí tiene sus 10.000 millones de pesos y desde hoy empieza a pagar intereses. Pero esos 10.000 millones yo no los necesito ya. El proyecto de construcción va a durar probablemente 2 años. En cambio, con el leasing, yo le digo, empiece a desembolsarme recursos para la construcción y yo solamente le empiezo a pagar intereses a medida que usted va desembolsando. Y el abono a capital lo empiezo a hacer cuando se haya perfeccionado la operación. Hay un tema, pues desafortunadamente no tenemos tiempo para tratarlo, pero hay un tema que está siendo analizado por la jurisprudencia y por la doctrina últimamente, y es la responsabilidad de las compañías leasing frente al constructor y frente a terceros. Conozco algunos casos en los cuales se ha demandado a la compañía leasing por el constructor, por ejemplo, diciendo, usted me incumplió, yo contraté con usted una construcción y usted me incumplió y me tiene que indemnizar unos perjuicios. Uno diría, pero es que la compañía leasing es simplemente una intermediaria en esta operación de financiación. Sí, pero miren que contractualmente la vinculación con el constructor la tiene la compañía leasing, el locatario también suscribe el contrato. Pero aquí hay un punto que lo dejo planteado por explorar, y es esa posible responsabilidad de la compañía. Por ejemplo, conozco un proceso en el que el constructor le dice a la compañía leasing, como usted es la dueña del proyecto y resulta que usted no me pagó lo que yo debía haber cobrado por esa obra, usted como propietaria se enriqueció y por tanto, a título de enriquecimiento sin causa, usted debe pagarme a mí ese mayor valor de la obra. La compañía leasing, ¿qué dice? No, pero es que yo estoy actuando como intermediario cumpliendo unas instrucciones de un locatario, pero por el esquema contractual que se utiliza se empiezan a presentar estas dificultades. Finalmente, en materia de estructuración, promoción y venta de proyectos, hay unos esquemas contractuales muy importantes. Gerencia, todos los contratos de intermediación, contratos de corretaje, por ejemplo, las compraventas, pero hay un esquema bastante interesante, sobre todo para proyectos grandes, y es el de la fiducia inmobiliaria. ¿Qué pasa con la fiducia? Ya voy a terminar, este es el último grupo. Sabemos que la fiducia es un instrumento para administrar bienes y recursos de un determinado proyecto. ¿Y cuál es la ventaja? La fiducia genera confianza en todos los intervinientes, en el constructor, en los inversionistas, en los adquirentes de unidades inmobiliarias privadas, en las mismas entidades financieras, en los promotores. Miren que es un profesional que viene a involucrarse en los proyectos constructivos para coordinar todo el proyecto y darles confianza a todos los interesados. Básicamente hay 2 partes, el fideicomitente, que puede ser el constructor y o el promotor, a veces actúan juntos, la sociedad fiduciaria, y hay unos terceros participantes que son los futuros propietarios o los beneficiarios de área. Y les dejo planteado esto, en la regulación, la circular básica de la superfinanciera contempla 3 tipos de fiducias inmobiliarias: fiducia de preventas, de administración y pagos y de tesorería. La de preventas es para administrar recursos mientras el proyecto se comercializa, y la de administración y pagos es para administrar toda la construcción. Como ya se me agotó el tiempo, les hago simplemente un llamado para que revisen, a quienes tengan interés. La Asociación de Fiduciarias tiene unas presentaciones bastante útiles, muy esquemáticas, sobre la manera como funciona la fiducia inmobiliaria. Les reitero, esta presentación no es mía, es de la Asociación de Fiduciarias,
pero aquí explican a través de varios esquemas cómo se va desarrollando por intermedio de una fiduciaria tanto la fiducia inmobiliaria de preventas como la fiducia de administración y pagos. Aquí está el esquema fundamental, todos los que intervienen, normalmente a la fiduciaria se le transfiere el lote sobre el que se va a construir un proyecto y la fiduciaria se encarga de asesorar y de estructurar todo el proyecto. Creo que me excedí en el tiempo, pero les agradezco mucho su atención, muy amables, muchas gracias.